Kaixo, arratsaldeon, Jon Urturi naiz, Goienerreko komertzial teknikoa. Eta, bueno, lehendabizi eskertu urreazeri eta konkretuki bai Blanka eta bai Nikori antolaketa lana, egindako antolaketa lanarengatik. Eta, bueno, zer izango zen gure helburua tailer honegaz? Zuen faktura elektrikoa ulertu, bai, zuen aldetik, da alde nenean murriztu bere kostua, bai? Saiatuko naiz orain enkargonatzen nire pantalla. Bai, talde ikusten da. Da, bueno. Barkatuko didazue, gaztelera zingo dut aurkezpena, eta gero bukaeran ningo duzue, galderak erantzungo ditut bai euskeraz, bai gazteleraz, bai ingelesez, saiatuko nintzatek. Bueno, en primer lugar, estaría bien que supiéramos cómo está organizado, cuáles son los principales actores del mercado eléctrico. El mercado eléctrico actualmente se divide en 4 actores. El actor de generación, que serían los puntos de generación de energía, bien nuclear, bien hidráulica, bien renovables, todos. El sector de transporte, este sería el transporte de alta tensión, estas torres eléctricas grandes, las cuales emiten un ruido, estas serían las de alta tensión. Después pasaremos a la parte de distribución, que sería media tensión y baja tensión. Y después estaría la parte de comercialización. Las partes reguladas son las de transporte y distribución, ¿vale? Y las partes liberalizadas serían la parte de generación y la parte de comercialización. ¿Dónde está presente Goiener? Está presente en la parte de generación con nuestra cooperativa de Nafarcop, por donde gestionamos todos los proyectos de generación. Y en la parte de comercialización, donde está Goiener SCOP, que es donde gestionamos la facturación de nuestros socios, entre otros servicios. Bueno, la parte de transporte es la parte que actualmente está en monopolio y continuará en monopolio si siguen así las cosas. La gestión de Red Eléctrica España, el 20% está en manos del Estado, el 80%, el resto del 80% está en manos de diferentes tipos de fondos de dudosa ética, en mi opinión. La distribución eléctrica, dependiendo dónde estemos, dónde vivamos, en la península, estaremos obligados a tener un contrato con la distribuidora de la zona. Digamos, en la zona Galicia está Unión Fenosa, en la zona que está coloreada de verde está Iberdrola Distribución, en la que está en este amarillo sería Endesa, la más anaranjada Bieso, después está Redes, EDP, está bien, aquí es coloreada de rojo. Y bueno, ¿cuáles son sus obligaciones? Asegurar el nivel de calidad de servicio, es decir, que la tensión que llega a nuestros puntos de suministro sea la adecuada y la establecida por el BOE. Que la medición de los suministros pues, que sean exactas y que los aparatos estén accesibles. Este servicio en muchas ocasiones se cumple, pero en otras ocasiones no. Las mediciones se hacen a veces con medias, basadas en el consumo, pero bueno, no son consumos reales y esto conlleva que después nos den unas facturas elevadas sin que nosotros hayamos hecho nada diferente. Bueno, ¿por qué Goiener? Principalmente en Goiener, en nuestros valores, ponemos en prioridad a las personas, al bienestar del planeta y a digamos, a la autosuficiencia energética de nuestro pueblo. Goiener, el área de acción de Goiener sería Euskal Herria, porque entendemos que una cooperativa perdería su esencia si está trabajando en toda la península y aparte porque estamos promoviendo, digamos, la autosuficiencia energética y empezaremos por nuestro pueblo.
Intangibles. El servicio que proporcionamos a nuestros socios no son clientes, sino son socios de la cooperativa. Por lo tanto, nos desviviremos porque sus suministros estén en las mejores condiciones posibles. Los valores que presentan otro tipo de comercializadoras, pues bueno, priorizan los intereses de la empresa, como bien sabemos, priorizan también sus beneficios y priorizan el crecimiento a nivel global. Desde Goyener, bueno, somos una cooperativa sin ánimo de lucro y no creemos en que estos valores deben de ser los principales en el mundo de la energía. Bueno, ¿qué tipo de comercializadoras nos podemos encontrar en el mercado? Están las del mercado libre, que bueno, como veis aquí por todos conocidas, Nexus, Podo, todo tipo. Después están las grandes, que pertenecerían también al mercado regulado, que pueden ser Iberdrola, Naturgy, etc. Después otras comercializadoras que trabajan con energías renovables, sería La Luz, Lucera, y después tenemos las comercializadoras que trabajamos de modo cooperativo, que únicamente trabajamos con energía renovable y somos sin ánimo de lucro. Como veis aquí en los puntos que aparecen: renovable, proyectos de generación, impulsión local, sin ánimo de lucro y marco de decisión local. Generamos empleo local y el modelo que propongamos es el modelo participativo en el mercado eléctrico. Bueno, la comercialización. Está el mercado regulado, como os comentaba antes, y el mercado libre. Las comercializadoras del mercado libre establecen sus precios. Son los precios establecidos por la propia comercializadora. Las comercializadoras del mercado libre no pueden emitir el bono social. No es que no queramos emitir el bono social, sino que es que la ley actual, la ley vigente, no nos permite dar el bono social. Las comercializadoras del mercado regulado. En el mercado regulado los precios están fijados por el gobierno, o más bien está fijada la fórmula con la que calcular los precios. Estas son las comercializadoras que sí pueden emitir el bono social y son las comercializadoras con la tarifa más barata del mercado, con diferencia. Lo que no nos aseguran en ningún momento, y no lo harán, será que la energía que consumimos proviene de energía renovable. Bono social. ¿Quién podría solicitar el bono social? Los consumidores vulnerables, el consumidor vulnerable severo y el consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social. Estas definiciones están determinadas por un BOE. Pero bueno, resumiendo, ¿qué características deben de cumplir estos consumidores? Bueno, deben de ser personas físicas, que el punto de suministro donde se vaya a aplicar este bono social sea la vivienda habitual, que el titular esté acogido al precio voluntario, es decir, que su factura esté en una comercializadora de último recurso o comercializadora regulada, y que la potencia del contrato sea menor de 10 kilovatios. Esta sería una factura estándar de hogar. En nuestro caso, esta es la factura de Goyener. La primera parte de la factura podéis ver que es una especie de resumen, ¿vale? En los datos de facturación, resumen de facturación. Aquí tenéis los diferentes teléfonos a los que podéis acudir. Aquí tenéis el teléfono de averías, cuando las averías son del suministro eléctrico, es decir, del tendido eléctrico, no de dentro de casa. Bueno, esta es la evolución de consumo. En la segunda parte ya viene el detalle de la factura, ¿no? Cómo se calcula el costo. Estos serían los puntos a resaltar dentro de la factura eléctrica. El CUPS, que vendría a ser el DNI de las personas, pero en este caso es el DNI de nuestro punto de suministro. ¿Qué significa CUPS? Significa Código Unificado de Punto de Suministro. ¿Bien? Después deberíamos de fijarnos en la potencia que tenemos contratada. Siempre debería venir en kilovatios, ¿vale? En este caso es de 5,5, es una potencia elevada para un hogar, pero bueno, vamos cogido como ejemplo. Después está el peaje de acceso, que sería la 2.0A. Bien,
Después tenemos la tarifa en la que estemos, que dependiendo de la comercializadora, aquí puede haber muchísimos nombres diferentes. En el caso de Goyener, lo que hacemos es la tarifa suele venir solidaria con el peaje de acceso. ¿Bien? Los tipos de tarifa más comunes en usos domésticos serían la 2.0A, que es una tarifa normal, es decir, que tienes el mismo precio durante las 24 horas, viene el término de potencia y de energía. Después la DHA, que esta es una tarifa que tiene una discriminación horaria. Tienes dos precios de energía diferentes en función del horario en el que estemos. Y bueno, la DHS, que se basa en lo mismo, pero en vez de tener dos horarios diferentes, tiene tres horarios diferentes. Sería el punta, valle y supervalle. Esta tarifa ha sido diseñada exclusivamente para el coche eléctrico, para cargarlo durante la noche. Bien, el detalle de la factura. Tenemos el término de potencia, normalmente viene el primero, y está expresado en kilovatios, ¿vale? Aquí veis, kilovatios 5,5, ¿vale? Y el precio nos tiene que venir en euros kilovatio día. Si no es día, puede ser mes, pero bueno, tiene que ser euros kilovatio y una unidad de tiempo, de día, ¿vale? Después tendríamos la parte de energía o habitualmente llamada consumo. Aquí ya veis que sería el impuesto eléctrico, ¿bien? Este 4,8. Después tendremos el alquiler del contador, que bueno, los alquileres del contador están regulados por ROE, todas las comercializadoras tenemos el mismo precio, porque viene impuesto por ley. Después tenemos la parte del IVA. Veis aquí que es del 21%, pero habéis visto anteriormente que también tenemos un impuesto eléctrico. Podríamos decir que la electricidad tiene un 26% de IVA. Se le establecen dos impuestos diferentes. Sería uno de los pocos productos que tiene esto. Bueno, la fórmula tras la factura, al fin y al cabo, ¿qué estamos pagando nuestra factura? En la parte azul sería energía, el resto serían peajes. Los peajes vienen establecidos por gobierno y son aquellos costos, digamos, esos costos que vienen dados desde la parte de generación y la parte de transporte y distribución. ¿Bien? Y después tenemos la parte de impuestos, como os he señalado antes, que es importante. Bueno, el término de potencia es aquel que el término fijo también es conocido. ¿Por qué es conocido de esta forma? Esta parte de la factura, bien estemos en casa o no estemos en casa, es aquella que sí que vamos a pagar, aunque tengamos la casa vacía y no hayamos ido en un mes o en 2 meses, ¿vale? Está formada por el peaje de acceso regulado por el gobierno, que sería lo que aquí viene identificado, ¿vale? Sería esta parte de aquí. Y después tenemos la comercialización marcada por la comercializadora en la que estéis, que sería en la parte de beneficio establecida por cada comercializadora. Nosotros, al ser sin ánimo de lucro, esta parte es para cubrir nuestros costes. ¿Bien? Después tendríamos cómo están establecidos los tramos de potencia, ¿vale? Los tramos de potencia antiguamente tenías unos saltos en los que te tenías que mover, ¿no? Pues de 3,3 a 4,4, 5,5, 6,6 no podías contratar 3,7, ¿vale? Como veis aquí, las potencias normalizadas por limitadores de menos de 15 kilovatios. Serían estos escalones en los que nos teníamos que mover antes. Actualmente eso ha cambiado desde hace ya un tiempo. Ahora podemos contratar potencias múltiplo de 0,1. Es decir, podemos contratar 0,1, 0,5, 7,1, lo que nos apetezca. Vale, en el término de energía, esta es la parte de consumo. Bueno, la parte anterior, el término de potencia, podríamos decir que es la capacidad que tenemos de tener tantos aparatos encendidos a la vez, ¿vale? Es la cantidad de aparatos que encendemos a la vez. Eso viene determinado por el término de potencia.
Si tenemos 5,5, pues podemos tener más aparatos que si tenemos 3,3. La parte de consumo viene a reflejar las horas en las que están funcionando estos equipos. Bueno, está formado también por el viaje de acceso, regulado por el gobierno, que viene en la factura de Goyener, están separados, para que quede claro, y después el coste de energía marcado por la comercializadora. Bien. Impuestos después tendremos la parte de impuestos y servicios. Aquí, como os digo, como os he comentado antes, aquí tenemos el impuesto eléctrico y también tenemos el IVA. Realmente es no conozco otro servicio, otro producto que tenga que esté marcado 2 veces por impuestos. Es decir, tenemos un 26% de IVA. El precio del alquiler del contador está regulado por el gobierno y el impuesto sobre electricidad solo se aplica sobre potencia y energía. Es decir, no entraría también el alquiler del contador, ¿vale? El IVA se aplica al total, ¿vale? En la parte de servicios. La parte de servicios deberíamos de tener en nuestras facturas el alquiler de equipos, es decir, el contador de la luz, ¿vale? El contador de la luz no es de nuestra propiedad, es de la propiedad de la distribuidora, por lo cual le pagamos un alquiler por tenerlo. En mi opinión, no merece la pena adquirirlo, porque te tendrías que encargar también del mantenimiento y bueno, no lo recomiendo. Pero eso es una opinión personal. En caso de que nos cambien el contador, no nos pueden cobrar el cambio del contador. El cambio del contador es cosa de la distribuidora y se tiene que hacer cargo ellos mismos. Vale. Cualquier otro servicio que nos aparezca reflejado en la parte de servicios es un extra que nos está facturando la comercializadora con la que tengamos el contrato. De hecho, hay varias comercializadoras que ponen servicios PYME, servicios protección hogar 24 horas, los llaman de diferentes formas. Estos servicios, en nuestra opinión, son duplicar servicios, casi nadie los utiliza, casi nadie sabe que los tiene y realmente cuando tienes una avería dentro de casa o un cortocircuito o lo que sea, vas a llamar al electricista. Pocas veces, pocas personas hacen uso de estos servicios y realmente el seguro de la casa ya te está cubriendo esto. Entonces, nuestra recomendación, en caso de que estéis en una comercializadora que tengáis este tipo de servicios, es que los deis de baja. Tiene que ser el propio titular el que llame a la comercializadora y lo dé de baja. Vale, medidas de ahorro sobre la potencia. Estas son unas pautas que os queremos transmitir para que podáis ir poniéndolas en práctica. Si nunca os ha saltado el automático o lo que se llamaban los plomos en casa, es que probablemente tengáis demasiada potencia contratada y la podáis bajar. ¿Cómo sabemos qué potencia tenemos que tener contratada en casa? Vale, pues sumamos toda la potencia de los electrodomésticos que tengamos, los más potentes de casa, y añadimos 1 kilovatio por la iluminación y otros pequeños electrodomésticos que tengamos. Cuando nos referimos a los electrodomésticos de mayor potencia, que sería pues, horno, calefacción eléctrica en caso que la tengamos, cocina eléctrica en caso de que sea eléctrica, secadores, ese tipo de electrodomésticos. Bien. Bueno, la suma de esta suma la tenemos que dividir entre 3 y el valor resultante siempre tiene que ser mayor que la potencia del electrodoméstico más grande que tengamos en casa, que probablemente sea el horno o algo así, ¿vale? Esto es un valor orientativo. Es un valor orientativo que, bueno, que yo os recomiendo que lo consultéis también, ¿no? Pero bueno, es una buena forma de saber por dónde andamos. También indicar que solo se puede optimizar la potencia una vez al año, ¿vale? Y la optimización de la potencia conlleva un costo de entre unos 11 euros y 15 euros. Estos costos vienen dados por la distribuidora. Es decir, las comercializadoras lo único que hacemos es recibir ese costo por parte de la distribuidora y trasladarlo, en nuestro caso, a nuestros socios y, en el caso de otras comercializadoras, a sus clientes. Cada kilovatio que consigamos optimizar o reducir, ahorramos unos 60 euros al año, que está bien.
ahorro energético y consumo responsable. Evidentemente, el kilovatio más barato es el que no se usa y es el más barato para todo, para la parte económica y para la parte medioambiental y de respeto a la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues reducir la potencia que tenemos contratada, según las pautas que os hemos indicado antes, y cambiar nuestra tarifa a una discriminación horaria. A una, como os hemos indicado antes, a una 2.0 DHA o una 2.0 DHS. Utilizar regletas con interruptor. Estas regletas que tienen el interruptor rojo, por ejemplo, a las cuales podemos enchufar toda una serie de electrodomésticos que tengamos y una vez que nos vayamos a la cama podríamos desconectar todos estos electrodomésticos desde la regleta. Y bueno, así evitamos los stand-bys, por ejemplo, de la televisión, de la lucecita roja que se queda, todos estos que al fin y al cabo todo consumen. Las bombillas de bajo consumo, las de LEDs, mi recomendación es que no os volváis locos y cambiéis toda vuestra iluminación directamente a LEDs, sino que lo hagáis progresivamente. Cuando se te estropea una lámpara o si tienes que cambiar una bombilla o lo que sea, ese cambio lo hagáis a LEDs. Pero bueno, las bombillas que la iluminación que esté funcionando y esté bien funcionando, pues bueno, finalizar su vida útil, ¿no? Los electrodomésticos de clase A siempre consumen menos. Utilizar la olla a presión para cocinar, la temperatura del congelador a menos 18 grados y la del frigorífico a 5 grados y siempre cargar la lavadora completamente. ¿Cómo podemos ahorrar en la factura? Eligiendo mi tipo de factura, como os hemos comentado antes. Estas son las facturas que tenéis que están en el mercado eléctrico. Las más comunes para hogares serían estas dos de aquí, o estas tres, perdonad. Y bueno, estas también, en caso de que ya las potencias sean entre 10 y 15 kilovatios. Pero bueno, esto ya es más de, digamos, tiendas, bares, empresas, ese tipo de puntos de suministro. La tarifa 2.0A, como os he comentado, esta solo tiene un tramo, sobre las 24 horas tenéis el mismo precio. Y podéis consultar en nuestra página web el histórico de los precios que hemos ido estableciendo. Vale, medidas de ahorro sobre la energía. Como os hemos dicho antes, cambiar la discriminación horaria a la 2.0 DHA. En esta tabla que veis aquí podéis ver con qué porcentajes de consumo en cada periodo sería interesante hacer el cambio. Cuando hablamos de periodos, estamos hablando del periodo punta y el periodo valle. En invierno sería desde las 10 de la noche hasta las 12 del día siguiente, ¿bien? O sea, no las 24 horas, sino las 12 del día siguiente, sería el periodo valle. Y en el periodo punta sería desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y en verano, pues bueno, según este horario, ¿verdad? Desde la 1 del mediodía hasta las 11 de la noche estaríamos en el periodo caro, digamos, y desde las 11 de la noche hasta la 1 del día siguiente estaríamos en el periodo valle. ¿Cuándo nos es conveniente utilizar esta tarifa de diversificación horaria o diferenciación horaria, perdonad? Es cuando tenemos el 30% de nuestro consumo energético en el periodo valle. A partir de este porcentaje ya estaríamos haciendo un ahorro del 0,49%. Hablando de los hogares, del uso doméstico, generalmente siempre es positivo este cambio, dado que casi todos tenemos frigoríficos en casa y el frigorífico es un electrodoméstico que está 24 horas conectado, 24 horas consumiendo. Esas horas que están en el periodo valle, reduciremos el costo. Información que ofrecen las distribuidoras. En el caso de Euskal Herria, la distribuidora que nos toca sería Iberdrola Distribución y, bueno, todos tenemos derecho a acceder a los datos de nuestro contador. Para ello nos tendríamos que registrar en la página web de Iberdrola Distribución.
Registrarse no es difícil, son unos pasos relativamente sencillos. Pero bueno, de todas formas, si queréis solicitárnoslo a través de un mail, os enviaríamos una guía en la que os aparecen todos los pasos que tenéis que realizar para registraros, ¿vale? Esta es la página web de la distribuidora. ¿Bien? Uno de los términos o uno de los apartados que aparece sería la potencia que necesito. Bien, aquí te aparecería, por ejemplo, este es el año 2017 y te aparecería durante el año 2017 la demanda de potencia que has realizado en tu casa. Y vemos que en este caso la más alta no ha llegado a 4 kilovatios. Entonces, en este caso, sí que podría reducir su potencia. Lo aconsejable que sería reducir su potencia pues, a 4,5, por ejemplo. 4,3, por ejemplo, más o menos. Bien. También nos ofrece la información sobre el consumo. Aquí podríamos ver a lo largo de un día que elijamos nosotros, podemos ver nuestra curva de consumo. Es decir, aquí vemos desde la 1 de la madrugada hasta las 7, no hay prácticamente consumo, es un consumo muy reducido. Vemos que nos despertamos, aquí tenemos un piquito de consumo, después se reduce, a las 2, digamos, a la hora de comer, aumenta y va reduciendo otra vez hasta las 6. Después, a partir de las 6 suele ir aumentando, ¿vale? Normalmente aquí es donde se realizan en los hogares el mayor consumo. Y bueno, ¿cómo consume un hogar estándar? Digamos, aquí veis en el quesito, bueno, la calefacción sería el 22%, el agua caliente sanitaria sería el 25%. Estos son los consumos más importantes que deberíamos de reducir, o sí, de reducir para si queremos hacer una evolución respetuosa con el medio ambiente. Bueno, después en la refrigeración tenemos el 0,6%, en la cocina como es el 10%, en la iluminación el 4%, electrodomésticos es el 30%, y bueno, los stand-bys que os he comentado antes pues es el 0,3%, pero es un consumo realmente que se puede quitar muy fácilmente. Bueno, y esta es nuestro taller de la factura eléctrica. Espero que os haya sido un poco de orientación. Y bueno, si queréis ir trasladándome las preguntas y en medida de mis posibilidades trataré de responderos. Bueno, parece que lleva una pregunta. Una buena pregunta, ¿cómo contrato con Goyener? Realmente la información que nos haría falta sería con que nos enviaran una factura vía email. Podemos hacer una comparativa y bueno, una vez que esa comparativa sea aprobada por vuestra parte, simplemente todos los pasos a realizar los realizaríamos nosotros. Nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Para contratar con Goyener hay que asociarse dentro de la cooperativa. Para asociarse dentro de la cooperativa hay que hacer una aportación de 100 euros. Esta aportación, en caso de que en algún momento se quiera abandonar la cooperativa, se devolvería sin ningún problema en un periodo de tiempo de unos 40 días. Pero bueno, lo necesario o el primer paso para poder contratar en Goyener es que nos enviéis la factura eléctrica para tener vuestros datos y poder deciros cuánto ahorraríais al mes o al año o qué potencias deberíais de tener.
Si no, estamos haciéndolo a ciegas. También indicaros que podéis asociaros vosotros a través de nuestra página web y hacer el contrato vosotros mismos. Estos contratos siempre los revisamos para ver que están hechas en buenas condiciones. Tenemos otra pregunta. Se dice que con las regletas de Encer y aprobar se pueden estropear las fuentes de alimentación. Puede ser, ya que la reparación puede ser superior al ahorro. Bueno, no tengo información realmente sobre si las regletas te pueden estropear las fuentes de alimentación. Supongo que estás hablando de ordenadores. Pero bueno, yo en mi casa lo tengo y no lo tengo con las regletas puestas y no he tenido problemas, vamos. En el trabajo también lo tenemos así puesto y no tenemos problemas. Otra pregunta bastante común suele ser a ver si tenemos que hacer algún cambio dentro de nuestra casa para contratar con Jenner. Y realmente no hay que hacer ningún cambio. Simplemente son cambios administrativos, realmente. No hay que hacer ninguna modificación. Generalmente no hay que hacer ninguna modificación física, ¿vale? Los casos que hay que hacer modificaciones físicas son muy contados. Otra pregunta también suele ser habitual es saber si con Goyener nos va a salir más barato el contrato o, digamos, nuestra factura eléctrica. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Sin tener la factura, no te podemos decir si te va a salir más barato o más caro. Tenemos que tener la referencia de contra qué nos comparamos, ¿no? O qué precio tienes tú actualmente. ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo que suele ser? Goyener no es la comercializadora más barata del mercado, tampoco es la más cara, nos solemos mover en medio, digamos, tenemos unos precios muy competitivos, pero aparte del precio es que promulgamos la participación de la ciudadanía en el mercado eléctrico, dentro de la cooperativa. Dejarías de ser un consumidor pasivo en el que no puede decir nada, más que pagar su factura eléctrica y realmente no está informado de nada, o le cuesta mucho obtener esa información, a ser un cooperativista que a través de su voto puede decidir hacia dónde quiere que vaya su cooperativa y promulgamos por el mayor uso de las energías renovables, el mayor uso o el único uso. Esta transición también consideramos muy importante que contemple a toda la ciudadanía, que no deje a nadie atrás. Pero bueno, respondiendo concretamente a ver si sale más barata o más cara, necesitamos una referencia para saber contra qué nos comparamos. Actualmente, referente a qué contratos podemos hacer, bien domésticos, bien empresas, bien ayuntamientos, toda forma jurídica legal, podemos hacer contratos. Actualmente somos más de 12.000 socios. Entre estos socios están todo tipo de formas jurídicas, todo tipo de empresas, pymes, grandes empresas, ayuntamientos, asociaciones, cooperativas.
Servicios que ofrecemos dentro del mercado eléctrico, todos los existentes actualmente. No tenemos ningún tipo de limitación en ese aspecto. El gran grueso de nuestros socios es doméstico, pero bueno, también tenemos muchos jurídicos y muchos ayuntamientos. Lo que siempre decimos es que da igual qué consumo tengas, si es muy alto, si es muy bajo, da igual tu volumen de facturación, da igual. Si eres un socio, tienes un voto y eres igual que los demás. Un doméstico es igual que una gran empresa a la hora de votar dentro de la cooperativa. Tenemos otro comentario en el chat. ¿Merece la pena bajar la potencia si tienes pensado a medio y corto plazo tener coche eléctrico, ya que deberías variar el término de potencia? Actualmente tengo 4,4. Bueno, si es a mediano o corto plazo, yo te diría que no, porque realmente en un año, si bajamos 1 kilovatio, lo que nos vamos a ahorrar son 60 euros, ¿vale? O sea, es decir, si bajamos de 4,4 que tienes contratado a 3,4, en un año lo que nos vamos a ahorrar son 60 euros. Si a corto o mediano plazo lo que vamos a hacer es tener un coche eléctrico y pretendemos cargarlo en casa, yo lo dejaría tal y como está. Y además, ten en cuenta que solo se puede optimizar la potencia una vez al año. Normalmente, para subir la potencia no suelen poner problemas, pero bueno, la ley lo que dice es que solo puedes variar la potencia contratada una vez al año. Así que yo lo dejaría tal y como está. Eso sí, si vas a poner el coche eléctrico, la tarifa diseñada para ella es la DHS, que tiene tres periodos diferentes y sí que merece la pena poner esa tarifa. Económicamente casi siempre sale mejor. Bien la DHA o bien la DHS. Para el coche eléctrico, la DHS. También comentaros que desde Goyener una de las prioridades a lo que damos mucha importancia es al servicio al cliente, al cliente no, al socio, porque no sois clientes, sino que sois socios y siempre os decimos nuestro nombre, el contacto es muy cercano, es muy personal, tenemos oficinas en Bilbao, en Donosti, en Gasteiz, en Iruña y en Ordizi. Podéis venir, ahora tendréis que venir con cita previa, pero bueno, siempre os cogemos el teléfono desde cualquiera de estas oficinas. La instalación de placas, ¿en cuánto tiempo se puede amortizar? Bueno, dependiendo del consumo que tengas y dependiendo la cantidad de placas que tengas instaladas. No te sabría decir. 7 años, 8 años, por ahí podría ser. Pero bueno, habría que ver la curva de carga concreta y la instalación y el caso concreto. Otra de las preguntas sería, ¿con Goyener existen tarifas ahorro por horas o fin de semana? No tenemos ese tipo de tarifas ahorro por horas o fin de semana. Yo te diría, tendría que verlo concretamente qué tipo de tarifa es, pero este tipo de tarifas suelen llevar tras de sí digamos, una carga del precio en otro tipo de horas, ¿vale? Pero no tenemos lo que sería ahorro por horas o fin de semana. Tendremos, lo más cercano que tendríamos sería la diferenciación horaria, que está muy clara establecida. Y bueno, a lo que sí te invitaría sería que nos mandes, si quieres, la factura para que podamos hacer una comparativa y bueno,
digamos si saldrías ahorrando con Goyer o no saldrías ahorrando. En ese aspecto somos muy claros. Tener en cuenta que, bueno, que por nuestra parte, o sea, uno de nuestros objetivos también es que las personas que están dentro de la cooperativa no solo estén por el precio, también es un factor importante, pero que también estén con el objetivo de participar y con el objetivo de cambiar este mercado eléctrico, hacerlo más participativo e impulsar este cambio, dado que si lo dejamos en las manos en las que está actualmente, el cambio va a venir por intereses económicos y no van a primordiar los intereses medioambientales o los intereses realmente que es el de las personas. No van a ser la prioridad. Entonces, o empezamos a hacer nosotros el cambio o no lo va a hacer nadie. También invitaros a entrar en nuestra página web, la de Goyener Taldea. Ahí podréis ver las tres partes de las que está compuesta Goyener Taldea, que sería Sorkuncha, la cooperativa Nafarcop, sería el Cartea, Goyener, y sería Goyener Secop, la parte de comercialización. Es una página que está muy bien explicado y ahí os invito a que la visitéis. También invitaros a seguirnos a través de las redes sociales, bien Twitter, bien Facebook o Telegram. Es uno de los medios de comunicación que utilizamos habitualmente y por el cual estaréis informados más sobre la actualidad de la cooperativa. Y bueno, parece que no tenemos más preguntas en el chat. Invitaros a que concertéis una cita para ir a las oficinas de Goyener o que llaméis por teléfono. Eta bueno, ziurtatuko aldizuguna izango da tratu pertsonal bat, pertsonak garela eta pertsonekin lan egiten dugula. Eta bueno, ba hori, danok batera bultzatzen eraldaketa hau, ezta? Bueno, agurtu eta hasta bere eskerturrea zeri egindako esfortzua eta bueno, ikusko gara aldun. Venga, arte.